Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Amigos de Anibelca Rosario más cerca, estamos muy oportuno con nuestro invitado que les presentamos a continuación. Vamos a hablar del censo, porque en eso está el país. Con nosotros está el economista Víctor Romero. El señor Romero es el director del Departamento del Censo de la Oficina Nacional de Estadística. Señor Romero, bienvenido a Más Cerca. Lo estábamos esperando porque usted es un hombre muy demandado en este momento. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches. Gracias por brindarnos la oportunidad de trabajar y de explicarle por vía de ustedes a la ciudadanía la importancia del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. El 10º censo empieza mañana, o al menos el empadronamiento. ¿Estamos preparados para echar a andar esta empresa del censo? ¿Sabe la gente que se va a censar? ¿Sabe la gente en qué hora van a pasar por su casa? Hablemos del censo. Bueno, en cuanto a si estamos preparados como Oficina Nacional de Estadística y como país, estamos dentro de lo que los procesos de esta naturaleza permiten. O sea, se tiene planificado todo, se tienen las capacitaciones de las personas, se tienen ya los dispositivos en el territorio. Ya lo que nos queda es que mañana, o bueno, desde hoy ya los empadronadores están haciendo los recorridos del área del perímetro que le toca, y ya lo que queda es que mañana comiencen a tocar las puertas de los hogares y empadronar a la ciudadanía. Hace meses venimos desarrollando una campaña publicitaria en todo el territorio nacional. Ya en las últimas semanas se ha incrementado, ha habido un despliegue inmenso de muchos recursos a través de las redes sociales, a través de perifoneo, utilizando la televisión, la prensa, y ya la nación completa está en censo y ya lo que nos queda es comenzar a registrar todas las personas que habitan en este territorio. Señor Romero, previo a ingresar a cabina, al aire, conversábamos de los trabajos que se hicieron previo a este proceso que inicia mañana, que es el empadronamiento. Que usted nos decía que este proceso inició en el 2016 y que ya esas preguntas habían pasado un proceso de tester, de prueba, para ustedes poder tener con certeza que esas preguntas eran las necesarias para los ítems que ustedes van a descubrir con este estudio. Cuénteme un poquito de ese proceso para llegar al empadronamiento de mañana. Bueno, el proceso inicia con la culminación de la difusión de los resultados de los censos anteriores, que generalmente el proceso completo dura 5 años en la difusión. Ya en el caso cuando concluyó, lo primero que hizo la Oficina Nacional de Estadística es hacer una prueba de cabalidad, que es ver las boletas anteriores y revisarlas para construir la próxima boleta. Si vemos la boleta censal que vamos a estar aplicando ahora en el 2022, es prácticamente la misma boleta de la versión anterior del censo, inclusive las preguntas que están generando escozor en algunos grupos de la sociedad, y si no fueron incluidas, algunas de las variables fueron incluidas en censos anteriores. O sea, las boletas censales son muy clásicas. Ahora, sobre los trabajos se hizo esa parte, se consensuó con las partes interesadas, con los investigadores, con la academia, con la sociedad sobre el contenido de la boleta. Luego se hizo también prueba de autoempadronamiento, en un momento que estuvimos evaluando esa parte. Se hicieron pruebas censales, se hizo la actualización cartográfica en todo el territorio nacional. Se hizo 2 veces, porque primero hubo que hacerla cuando el censo se iba a aplicar en el 2020 y se suspendió, y ya con la cartografía vieja tuvimos que reiniciarla a mediados del 2021, entonces nuevamente hacer la actualización cartográfica. En resumen, la Oficina Nacional de Estadística ya tiene 6 años trabajando en el censo, pero no es un tema exclusivo de República Dominicana. Otros países que están trabajando en esta misma ronda vivieron procesos similares, porque los censos tocaban en la ronda en el 2020, y por el tema de la pandemia muchos países se vieron en la obligación, o nos vimos en la obligación de posponer el censo, y eso es lo que nos ha traído a esta nueva fecha. Sí, justamente el primer censo que se hizo en la República Dominicana fue en 1920 y duró desde el 19 de enero hasta el 24 de diciembre. Obviamente era una por la geografía, por el movimiento, pero el empadronamiento que va a comenzar mañana
¿cuántos días va a durar? ¿Cuánto tiempo? El empadronamiento está contemplado para 14 días de empadronamiento y si fuera necesario 2 días más de recuperación de cobertura. Es una tendencia en la región ir aumentando. La versión anterior del censo, el noveno censo se ejecutó durante 7 días. El anterior, el octavo censo, se ejecutó, creo que fueron 3 días que duró. Pero los censos han ido cambiando. O el tipo de censo. Cuando se hacían los censos que han estado hoy circulando en algunos temas legales, eran censos de hecho, que era donde se empadronaban las personas en el lugar que había pernoctado, las personas que amanecieron en esa vivienda. Y por ende se hacía en un periodo muy acotado. Ahora nosotros trabajamos con censos de derecho, que lo que indica es qué personas son residentes habituales de esa vivienda, aunque no se encuentren presentes, aunque estén de vacaciones en otra vivienda o fuera del país por un tiempo muy corto, pero son residentes o habitantes de esa vivienda. En ese orden, señor Romero, perdóname, ha respondido una de las inquietudes de por qué va a durar tanto el trabajo interreno, el empadronamiento. ¿Por qué tampoco se declararon días feriados para que la gente permanezca en casa? Y el hecho de ser un censo de derecho, como tú has señalado, que vamos a empadronar las personas habituales ahí, no pone en riesgo la duplicidad de datos, que esa persona esté al momento de ir al empadronador en otro lugar donde puedan empadronarlo. Sí, efectivamente eso pudiera ser, pero hay un concepto que se usa en los censos que controla eso, que es residencia habitual. Y son los miembros de esa vivienda, los miembros de su hogar, la gente que habita Claro, tradicionalmente. si tú estás de visita en esa vivienda, no te puedes censar ahí. No, pero, ¿qué y es lo si que... está de vacaciones tampoco. Pero pues, retomando, discúlpeme, el tema de la periodicidad, tampoco es exclusivo de nosotros. O sea, como los países hemos estado incorporando la tecnología a dispositivos móviles, mientras más corto el censo, mayor cantidad de personas tenemos que tener como empadronadores. Y al tener mayor cantidad de personas, entonces necesitaríamos más dispositivos de captura. ¿A cuántas personas va a alcanzar este empadronamiento y la cantidad de empadronadores que tenemos en las calles? La cantidad de empadronadores son 26,000 empadronadores. Hay un equipo también de supervisores encargados de polígonos. ¿A cuántas personas vamos a alcanzar? Esa es la gran incógnita. Por eso es que tenemos que censar. Hay estimaciones, hay proyecciones de población, que la población residente en República Dominicana anda alrededor de 10.5 millones de habitantes, pero hace 12 años que no tenemos un censo. ¿Y cuál es la metodología cuando el empadronador llegue a mi casa? Llega la vestimenta, claro está, vemos un video que está en nuestras redes de Más Cerca RD, con las vestimentas que van a identificar el empadronador. ¿A cuántas personas deben empadronar en cada casa? ¿Cómo van a estar vestidos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para que el ciudadano, cuando esa persona extraña llegue a la puerta de su casa, lo pueda dejar entrar a confianza? Okay. La identificación comienza por la visual, que es la indumentaria, la gorra, el chaleco, un carnet con un código QR. No son infalibles, o sea, una realidad. O sea, dice el ciudadano, bueno, pero alguien puede adquirir esto, lograrlo o conseguirlo o prestarlo a otro. Nosotros también tenemos una validación que es con el código QR o llamando ante riesgo 462, con la cédula de la persona, verificar que esa persona está autorizada a trabajar en ese sector. Primero que nada, también los empadronadores tienen su supervisor, pero entran a los edificios o a la parte de la vivienda, de manera individual. O sea, no anda un grupo de personas. Eso es lo primero. Y también tenemos el tema de que la persona no tiene que introducirse a la vivienda, no tiene que penetrar a la vivienda desde la galería, desde la marquesina, desde el pasillo. Perfectamente los informantes adecuados pueden suministrar la información al empadronador. Ok, puede quedarse fuera del hogar sin problema. ¿Cuántas preguntas tendrá que contestar el ciudadano? La boleta censal tiene 67 preguntas. No aplican necesariamente a todas las personas. Usted preguntaba también que a quienes se empadrona es a todos los miembros del hogar, aunque una sola persona puede responder en nombre de todos los miembros. ¿En qué renglón están divididas esas preguntas? Lo primero es sobre la ubicación geográfica de la vivienda, la ubicación, después las características de la vivienda, los servicios
básicos que recibe la vivienda. Entonces ya luego pasamos a los miembros del hogar, las personas, y se lista las personas, y ya por último entonces se hace la pregunta asociada a cada una de las personas. Es un censo de población y de vivienda, o sea, trabajamos con dos aspectos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las muchachas de trabajo, de servicio, que duermen y pernoctan en esa casa durante 5 días de la semana? O, por ejemplo, también están los casos de los inmigrantes ilegales, o sea, de personas que viven o creo que no están de forma legal en el país. O sea, la condición de legalidad no se recoge en el censo. El censo no es un instrumento para recabar eso. Sobre el caso de las personas que trabajan en las domésticas, como servicio doméstico, esas personas están ahí como trabajadoras domésticas, o sea, no están como miembro del hogar. Esa persona tiene su hogar en su municipio, en su provincia, en su barrio o paraje, Claro. y es un residente habitual de ese hogar. El presupuesto de esa persona no está destinado en la vivienda donde presta servicio, sino el dinero de esa persona se va a su casa, a compartir a su casa o a su hogar, y en su hogar entonces lo irán a empadronar. Hay en ocasiones que señoras o señores que también brindan esos servicios viven solo en el hogar, entonces, pero el censo, y van los fines de semana, el censo dura varias semanas y coincide con fines de semana, los cuales se puede cubrir. ¿Se ha valorado la posibilidad de que los días en que se aplique el censo sean no laborables, como dice la ley? No, por la siguiente razón. Primero, la ley, si bien es cierto lo establece, es una ley ya vieja. Obsoleta. Es una ley que se generó en la tiranía. Sí, cuando pero es la ley. Sigue siendo la ley, pero también hay un tema de uso y costumbre. O sea, usualmente y por costumbre los censos no se ha hecho algo coercitivo en ese sentido. Lo que soltamos más a la población es que atiendan a la parte de deber cívico, más que a la parte coercitiva. O sea, es un deber ciudadano, Claro. Un deber de los residentes de un territorio. Pero no todo el mundo cumple los deberes. Suministrar las informaciones que se requieren. O sea, si bien es cierto, hay un mecanismo ilegal, pero nunca se ha implementado, y nosotros entendemos que la ciudadanía debe conocer y a motu propio brindar las informaciones que se le está solicitando, porque se traducen en beneficio de todos y todas. O sea, las políticas públicas y privadas que se derivan de un censo son inmensas. O sea, por decirle un caso, para irnos a la parte privada, porque muchos reconocen la parte pública, si una persona quiere un desarrollador inmobiliario o un desarrollador comercial hacer una plaza, Claro. no sabe si en ese sector hay 10,000 gente, si hay 5,000, si hay 25,000, y hace parqueo para 1,000 gente. Entonces, pero sin tener los datos de qué, porque es una apreciación solamente que hay, no un dato concreto. Como decía esta mañana en una reunión, o sea, ¿cuáles de ustedes me pueden decir cuántas personas hay aquí en el Distrito Nacional, que son 92 kilómetros cuadrados? Bueno. Nadie, absolutamente nadie sabe cuántas personas residen habitualmente en el Distrito Nacional. Bueno, conversamos con Víctor Romero, quien es encargado del Departamento del Censo, que inicia mañana. Romero, yo tengo también otra pregunta que me ha generado, porque usted está aquí porque la noticia de que se iniciaría el censo generó una parvada de información, de gente en contra, y muchos ciudadanos nos hemos volcado a decir que es necesario el censo y que debemos apoyarlo. ¿Por qué el sector rancio de República Dominicana entiende que el censo va a buscar una brecha para legalizar a personas que viven en situación de ilegalidad en República Dominicana, en especial a los haitianos? El por qué no le sabría decir, habría que preguntárselo a ellos de dónde sacan ¿Pero eso. existe una brecha razonable no. para eso? Entonces, yo le voy a poner algo que razonando yo esta mañana me llegó a la mente. El censo primero no es un instrumento diseñado para eso, ni permite. Ni podemos, por la ley, la misma ley rancia que estamos hablando, no nos permite nosotros divulgar datos. Pero aquí se hizo en el país durante años, duró un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que era un plan diseñado para eso. Y el plan no logró su cometido. Imaginémonos un censo que no está diseñado para eso, no persigue eso. ¿Cómo un censo va a permitir que eso suceda? O sea, no hay forma ni científica ni intención alguna de que el censo sea un instrumento para eso. Y no lo puede ser porque no hay forma de... Víctor, los extranjeros residentes en el país serán solo contados como extranjeros, ¿verdad?
serán empadronados como residentes habituales de República Dominicana y en los que respondan. Y en las preguntas de lugar de país de nacimiento indicarán los que son de Venezuela venezolanos, los que son colombianos colombianos, los que son haitianos haitianos, los rusos. O sea, depende de la nacionalidad, los que son chinos también chinos. O sea, nosotros tenemos múltiples nacionalidades coexistiendo aquí, muchas en condiciones de legalidad, otras La no. pregunta es el lugar de nacimiento. Se pregunta sobre el lugar de nacimiento de la Bueno, persona. porque hay muchos dominicanos que son dominicanos, pero por ejemplo que nacieron en Estados Unidos, por ejemplo, y que después vinieron aquí, o que nacieron, ¿esos serán contados como norteamericanos o extranjeros viviendo? Lo que se pregunta es persona, y como en los censos lo que generan son datos estadísticos agregados. Exacto. O sea, se va a tener, hay 200,000 personas que nacieron en Estados Unidos, que declararon haber nacido en Estados Unidos. Víctor, siguiendo el tema de los rumores, ya estamos casi cerrando. Pero mira, hay otro rumor con el tema de lo que erróneamente mucha gente llama identidad de género. Yo le llamo, para mí no existe, para mí existe la orientación de género. ¿Eso se va a cuantificar en el censo? No. ¿Es un rumor? No, ¿verdad? No es posible, esa variable no se contempla. Lo único que se pregunta es fulana o fulano de tal. O sea, Juan es hombre o mujer, María es hombre o mujer. Se pregunta porque por nombre propio. Puede ser que un hombre se llame María o puede ser que una mujer se llame José. Claro. José María. Ujú. José María. Hay hombres que se llaman José María, hay mujeres que se llaman José Y María José también. María José, o sea, Víctor, por último, el tema de que hemos sabido hoy, quizá más como rumor, que quienes se nieguen a ofrecer algunos datos serán sancionados o quienes tergiversen algunos datos. ¿Cómo puede el censo saber eso? Sí, determinar bueno, eso. el tema de negarse a dar los datos, ya lo hablamos, que hay una disposición legal, pero nosotros no estamos acudiendo ahora. Eso es en cuanto a negarse a dar los datos. Ahora, tergiversar datos, eso es otra cosa. Y eso pudiera tener implicaciones legales. Depende de la naturaleza del... ¿Y la gravedad? Sí, depende de la naturaleza. Pero si es algo sistemático que busca hacer un daño o distorsionar una población en específico, sí, ya porque eso es palabra mayor. Ahora, si un ciudadano por X o Y no decide no ser parte de un proceso tan vital y neurálgico para la sociedad, ya eso se estaría excluyendo ellos mismos del proceso. ¿En su conciencia quede? El no Bueno, aportar. ya para concluir, ¿por qué asignar funcionarios para ser coordinadores de zonas del censo? ¿Y cómo van a ir vestidos mañana a la gente para que quienes están escuchando sepa cómo abrir la puerta? Sí, pero tenemos una audiencia en radio, que es la primaria de la Roca 91.7, que obviamente no está ve el viendo el material. Entonces, ¿cómo explicarlo para radio? ¿Cómo van a ir vestidos y a partir de qué hora empiezan a tocar las puertas? Ok, para ir de atrás adelante, a partir de las 8 de la mañana se toca las puertas. ¿Y cómo van a ir vestidos? Con una gorra azul con el logo del censo, lo van a poder identificar. Un chaleco azul también, en el caso de los empadronadores, con el logo del censo. Un portacarnet y un carnet azules con los logos del censo. Ahora, hacía una pregunta sobre por qué designar a funcionarios. Miren, ¿A partir de qué hora arrancamos mañana? ¿A las 8? a partir de las 8 de la mañana. Los censos en ningún país del mundo se hacen solos. Las oficinas nacionales de estadística, los institutos nacionales de estadística no lo hacen solo, lo hace el país completo, porque es una actividad país. Entonces, por ello, se necesita el apoyo de las instituciones estatales para poder ejecutar un censo de manera exitosa. O sea, estamos hablando, en ningún proceso mueve una capacitación tan corta durante tanto tiempo, un volumen tan grande de personas, ni siquiera las elecciones, durante tanto tiempo no lo mueve. Entonces, eso implica una logística en el territorio, eso implica movimientos de vehículos. O sea, la Oficina Nacional de Estadística ni ningún ministerio en particular cuenta con una flotilla tan grande que pueda hacer eso. Y articular eso, gestionar cosas en el territorio, evidentemente claro, es una... el agua y la comida de esa gente que va a estar trabajando ahí. Pero no solo son empleados del gobierno central, o sea, todos los alcaldes de cualquier partido, de cualquier línea, están involucrados en el proceso.
porque los gobiernos locales son parte de las comisiones esenciales municipales y distritales. Entonces, ya lo que queda es el apoyo del gobierno en la logística del proceso, no en la parte técnica, sino en apoyar para que efectivamente los empadronadores puedan hacer su trabajo en todo el territorio. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia a Víctor Romero, encargado del Departamento del Censo de la Dirección Nacional de Estadísticas, ¿verdad? Por toda esta información oportuna y necesaria, porque como dominicanos debemos apoyar a que el censo se haga de manera segura y sin dilación, sin mayores inconvenientes. Vamos a una pausa. Agradecemos toda la información suministrada a la gente que sigue a nivel Rosario Más Cerca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicarle a la nación los elementos que tenemos que tener en consideración para la ejecución exitosa de este 10º censo. Muy bien que lo haces. Bueno, Gracias. vamos a una pausa comercial y retornamos con más contenido de Más Cerca. A nivel Rosario Más Cerca.